Muy bien, vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Y qué bueno que vinieron esta noche aquí ustedes, hermanos, porque este tema es muy, muy, muy importante. Muy importante. La iglesia que Cristo fundó. Muy importante el tema. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 13 al 17. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes sigan la lectura con su vista, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 13 al 17. Dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las alas, las dos alas de la gran águila, para volar. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrebatada por el río, arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El miércoles nosotros leímos un pasaje que dice que el bautismo es la entrada a la iglesia verdadera. Una persona cuando se bautiza en la iglesia verdadera es un candidato para el reino celestial. Qué extraordinario, ¿verdad? Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Ustedes van a la iglesia que quieran. Piensen en la que quieran. Y les van a decir que es la iglesia verdadera. ¿Es verdad o no es verdad? A la que quieran. Vayan con los testigos de Jehová, vayan con los pentecosteses, vayan con los bautistas, vayan con los metodistas, vayan con la iglesia, con los católicos, con los adventistas, que somos nosotros, y todos les vamos a decir que somos la iglesia verdadera. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Miren, hay personas por ahí que yo he escuchado muy seguido que dicen algo semejante a esto: no importa la iglesia que vayas, con que hablen de Cristo Jesús y te lleven a Jesucristo es suficiente. ¿Han escuchado eso? ¿Tienen razón? No tienen razón. Ahorita vamos a ver por qué. Otras personas que dicen, no importa, todos los caminos conducen a Roma, como decían antes, ¿no? Con que te hablen de Jesús, con que te digan que te llevan a Jesucristo, con eso es suficiente. Cuidado. Cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? La lectura que nosotros leímos ahorita de Apocalipsis 12, 13 al 17, en ella podemos ver la manera tan real, tan vívida del conflicto
conflicto tan severo que hay entre Cristo y Satanás. Aquí se ve, aquí se nota. Ahora, en el contexto inmediato de esta lectura que acabamos de tener, dice allí al principio que en el cielo hubo una gran guerra. Llegando a su casa, lean todo el capítulo 12 de Apocalipsis, por favor. Que hubo una gran guerra. ¿En dónde? En el cielo. Fíjense nada más dónde fue la guerra. ¿Quién peleaba? Miguel y sus ángeles peleaban ¿contra quién? El dragón. ¿Quién es Miguel? ¿Saben qué quiere decir Miguel? ¿Alguien se llama Miguel aquí? ¿No? ¿Saben qué significa Miguel? El que es como Dios. Así que Miguel es nuestro Señor Jesucristo. Jesús peleaba contra el dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Ahí lo dice en el capítulo 12. La serpiente antigua que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. Así que hubo una guerra en el cielo. Cristo Jesús contra el diablo. ¿Y quién ganó? Nuestro Señor Jesucristo. Y arrojó al diablo a la tierra. Lo corrió con todos los ángeles que lo seguían. La tercera parte de los ángeles los engañó. Y entonces dice que el dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, al ser arrojado a la tierra, este maligno y despreciable ser vino aquí a la tierra a perseguir, dice que empezó a hacerle guerra a la mujer. Recuerden, hermanos, que el otro día dijimos que el libro de Apocalipsis, el 90% de todo lo que está allí son símbolos. Es un simbolismo extraordinario. Ya dijimos, Miguel es Jesús, el dragón es Satanás. ¿Quién es la mujer? Hay dos mujeres en el Apocalipsis. Una que está vestida como con oro, anillo, collares, púrpura, etcétera. Esa es la iglesia falsa. Pero hay otra mujer que está vestida del sol, con la luna, etcétera. ¿Quién es esa? La verdadera, la iglesia verdadera. Así que Satanás no va a perseguir a la iglesia falsa porque no le conviene. ¿A quién va a perseguir? A la iglesia verdadera. Y dice el libro de Apocalipsis, lo acabamos de leer, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y le hizo guerra y lanzó tanta agua como un río. Pero la tierra ayudó a la mujer y la ayudó por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y no vamos a entrar allí, hermanos, porque nos metemos y salimos de aquí a las 12 de la noche. Otro día que me inviten hablamos de eso. Así que fíjense bien, hermanos, yo le estoy enmarcando en este asunto, ¿verdad? Sin embargo, el dragón persigue a los descendientes de la mujer. Ahora, si la mujer a la que persigue es la iglesia verdadera, ¿quiénes son los descendientes de esta mujer? Sus hijos, la iglesia verdadera. Y el diablo los persigue. Ahora, la pregunta que ya hicimos al principio y que repito que es una pregunta muy importante es, ¿cómo sé yo cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo distinguirla? Bueno, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es muy cierto. Porque hay gente que dice, no, con que esa iglesia donde yo vaya me hable de Jesús está bien. Pero miren lo que dijo Jesús. A mí este texto me llama mucho la atención. San Juan capítulo 10, versículo 16. San Juan capítulo 10, versículo 16.
Y este pasaje que vamos a leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No las dijo ni siquiera un discípulo, no las dijo un apóstol, no las dijo un profeta, no las dijo ninguna otra persona. Las dijo nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 16. Ahí está en la pantalla, lo voy a leer de allí. Miren lo que dijo Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, es decir, las otras ovejas que no están en este redil, aquellas también me conviene traer. Y oirán mi voz, y escuchen lo que dice Jesús. ¿Y habrá cuántos rebaños? ¿Cuántos? Un rebaño y un pastor. ¿Qué está diciendo Jesús? Que solamente existe una iglesia, hermanos. No es aquella que, ay, me hablan de Jesús y me hablan muy bonito. Y esta es la que. No, hermanos, hay una iglesia verdadera con un pastor. Ahora, fíjense bien, dice Jesús, tengo también otras ovejas que ¿qué? Que no son de este redil. Pero ¿qué dice? A aquellas también me conviene traer. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que en las diferentes iglesias que hay, que son una infinidad, son muchísimas iglesias, hay ovejas, hay personas que son honestas, que son sinceras, que quieren seguir a Jesús bien, con todo su corazón, pero que un día esas personas que son sinceras y que son honestas y que aman a Jesús, un día Jesús las va a llevar ¿a dónde? Al redil verdadero. ¿Dice eso o no dice eso? ¿O estoy diciendo mentiras? Eso dice Jesús, hermanos. Ahí está. Está muy claro. Así que solamente hay una iglesia. Para aquellos que piensan que no importa cuál sea la iglesia o la religión que sigan, este pasaje es muy claro que dice que solamente hay una iglesia verdadera. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia, las características bíblicas de la iglesia verdadera. Y ustedes se van a dar cuenta que es como un embudo. ¿Cómo son los embudos? Empiezan acá, ¿verdad? Y se va haciendo cada vez más chiquito hasta que se hace un hoyito y a veces hasta bien chiquito, ¿no? Es como un embudo. Vamos a ver. Primera característica. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. ¿Ya lo tienen? Si no, vamos a leerlo aquí en la pantalla. Aquí está, esto nos facilita. Primera de Pedro 2, 21. Dice así. Miren cómo dice. Porque para esto sois llamados, dice Pedro. Pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros, ¿qué? Primera característica, la iglesia verdadera sigue el ejemplo de Jesucristo. Bueno, ahí entran muchas iglesias que dicen seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Muchas iglesias. Ahí entra la iglesia adventista, porque nosotros queremos seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. Muy bien, otra característica. San Juan 14 del 1 al 3. Ese lo leímos el otro día, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice así. Voy a esperar que todos lo tengan.
para que lo puedan leer de su Biblia. San Juan 14 del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia verdadera cree que Jesús va a venir otra vez en forma visible. Y eso ya lo leímos, ya lo estudiamos el martes, me parece. En forma visible, con todo el poder y toda su gloria. Y ahí ya no entran algunas iglesias. Ya no entran. Hay algunos hermanitos por allí que andan predicando, y les digo hermanitos porque, bueno, pues hay que hablarles con cariño, ¿verdad? Que andan predicando, no porque sean de esta iglesia, que andan predicando que Jesús ya vino en espíritu. ¿Se acuerdan que les platicaba el martes eso? Que una vez estuve platicando con unas de esas personas y entonces les dije, es que yo no estoy de acuerdo con ustedes. ¿En qué? Pues en la venida de Jesús, por lo menos. No, es que aquí dice que Jesús va a venir. Sí, ya vino en espíritu, pero Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. ¿Y se acuerdan lo que me contestaron, verdad? Sí, es que es el ojo espiritual. Ah, caray. Dije yo, ¿el ojo espiritual? Sí, es el ojo espiritual. Y entonces, como ahí dice, y los que lo traspasaron, es decir, que también los que traspasaron a Jesús van a ver a Jesús cuando venga. Y yo les dije, oiga, ¿y será que los que traspasaron a Jesús tienen ojo espiritual? Esas iglesias, ¿qué pasa? Ya no creen en que Jesús va a venir visiblemente. Número 3, Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice, ¿ya lo tienen? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿a cuáles cosas? A lo que está escrito en la Biblia. Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de esta santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, la iglesia verdadera acepta toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como palabra de Dios. Y hay otras iglesias ya no. Hay iglesias que enseñan, que dicen que el Antiguo Testamento ya no hay que hacerle caso, que ahora nosotros nos regimos solamente por el Nuevo Testamento. Hay otras personas que dicen que no toda la Biblia es inspirada, que nada más unas partes, y que nada más un libro que escribió José Smith es el bueno. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo se va haciendo el embudo? Se van haciendo un lado ya. La palabra de Dios, la Biblia dice que la iglesia verdadera acepta la Biblia. Miren, les voy a leer, no lo busquen, solamente les doy la referencia. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, dice el profeta. Si alguno no habla conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Y saben, a nosotros los adventistas del séptimo día nos
encanta este pasaje para decirle a la gente, mira, ya viste, la ley está vigente y la ley no ha sido destruida. Yo mañana iba a hablar de la ley, pero si me invitan no te deben. Ya son muchas invitaciones. Yo me invito solo, ¿verdad, hermano? Y sí, en cierto sentido es razonable, pero lo que el profeta Isaías está diciendo es que la Biblia es la palabra de Dios. La ley y el testimonio era lo que los judíos tenían como Biblia en ese tiempo del profeta Isaías. ¿Saben cuál es la ley? Los 5 libros de Moisés. Los judíos así le llaman. Y el testimonio es el resto, todo lo demás que había hasta el profeta Isaías. Por eso dice, cuando el profeta Isaías dice a la ley y al testimonio, y el que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido, él lo que está diciendo es, tienes que hablar conforme a la palabra de Dios. Y el profeta Isaías no tenía todavía la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, solamente tenía parte del Antiguo Testamento. Por eso la iglesia verdadera acepta toda la Biblia como palabra de Dios. Número 4. Gálatas 1, 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Vamos a buscar esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así, Gálatas 1, 8 y 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? Sea anatema. ¿Cuál es esta característica número 4? Que la iglesia verdadera predica y enseña el mismo evangelio que la iglesia apostólica. ¿Qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? ¿O qué es el evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias, eso quiere decir evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Pero en qué consisten esas buenas noticias? Consisten en que un día Dios, en la persona de Jesucristo, vino a la tierra. Se hizo hombre, vivió como hombre, pero estuvo en esta tierra y sufrió por ti y por mí. Pero que Él murió también, en tu lugar y en mi lugar, para perdonar nuestros pecados. Buenas noticias. Pero es que ese Jesús que murió en la cruz del Calvario resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y en este preciso momento, como lo estudiamos el otro día, Él está intercediendo por ti y por mí en el cielo. Y no solo eso, sino que un día va a venir nuevamente para llevarnos con Él. Esas son las buenas noticias. Si hay una iglesia que no enseña eso, todo el evangelio que es muy abarcante, por ejemplo, hay iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas no aceptan que hay un santuario celestial donde está Jesús intercediendo. No lo aceptan. Siendo que el libro de Hebreos es tan claro en ese aspecto. Lean el libro de Hebreos. Así que enseña y predica lo mismo que la iglesia apostólica. Número 5, Mateo 24:14.
Mateo 24:14. Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer de ahí de la pantalla. Dice: y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que les mencioné hace rato. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. La iglesia verdadera predica el evangelio en todo el mundo. Y ahí hay otras iglesias que ya no son locales nada más. ¿Saben cuál es la iglesia más católica? ¿Qué quiere decir católico? Universal. ¿Saben cuál es la iglesia más católica? La iglesia adventista. Somos más católicos que los católicos. En el sentido de que les voy a decir por qué. ¿Saben por qué les digo que somos más católicos que los católicos? Porque tenemos más representación en más países. ¿Sí? Somos la iglesia que tiene más representación en más países del mundo. Y en aquellos países donde no permiten que entre ningún cristiano porque lo matan, como Turquía, Irán, Irak y todos esos países, la iglesia adventista, ¿saben qué hace? ¿Saben qué hizo la iglesia adventista? Ha hecho un programa radial con una antena poderosísima que llegue el mensaje del evangelio a esos países en sus idiomas. Y ¿saben una cosa, hermanos? Aunque no hay iglesias organizadas como tales, iglesias adventistas organizadas como tales, porque no nos lo permiten, allí también hay adventistas del séptimo día. Y andan trabajando de una manera muy inteligente, muy sabia. La hija del pastor José Tzul, ¿en dónde está Laura? En Turquía. El presidente de nuestra Unión Mexicana Central, su hija se fue de misionera a Turquía. Cuando yo supe que se iba a Turquía dije, Dios mío, la que se está metiendo. Pero fue como estudiante. Pero allí de una manera inteligente, sabia, cautelosa, predica del amor de Jesús. Qué cosa tan interesante, ¿no? Y así hay muchos adventistas. Así que la iglesia verdadera predica ¿qué? En todo el mundo. Y allá muchas se quedan fuera. Otro. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. ¿Ya está ahí? Ok. Miren cómo dice. Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. Aquí están, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, que los santos, la iglesia verdadera, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Son los 10 mandamientos. Y miren, vamos a leer otro pasaje que a mí me encanta, hermanos, porque este es clave para saber distinguir, para saber quién es la iglesia verdadera. Apocalipsis capítulo 12, 12, 17. Apocalipsis capítulo 12, que ya lo leímos hace rato en la lectura que tuvimos al principio, pero vamos a leerla otra vez. Apocalipsis 12, 17. 12, 17. Lo voy a leer de la pantalla. Miren, dice: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. El dragón fue airado contra la mujer. ¿Quién es la mujer?
La iglesia verdadera. ¿Saben? Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, de la descendencia de ella, es decir, los que son los hijos verdaderos, los que están en la iglesia verdadera. El diablo se fue a hacer guerra contra ellos, los cuales guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Los que guardan los mandamientos de Dios, hermanos. Así que si alguien te quiere avergonzar algún día de que tú todavía guardas los mandamientos de Dios, ni te enojes. Ponte orgulloso porque es de la iglesia verdadera. Y el diablo está usando esas gentes para hacerte sentir mal, porque el diablo está enojado contra ti. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Porque tiene dos características ahí, ¿verdad? Son los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y uno dice, bueno, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Es porque yo te doy testimonio de Jesús en la calle. Cuando la gente me ve en mí a Cristo Jesús. Puede ser eso. Pero la Biblia nos da la explicación allí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Mira lo que dice el apóstol Juan. Apocalipsis 19, 10. Dice así. Voy a leer de mi Biblia. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Juan quería adorar a un ángel. A un ángel. Al que le estaba explicando todas las visiones que él veía y todo. Y Juan lo quiso adorar. Y el ángel, ¿qué le dijo? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Fíjense, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía, hermanos? ¿Qué es el espíritu de profecía? Díganlo, ustedes lo saben. No les dé pena. ¿Qué es el espíritu de profecía? Los escritos de Elena G. de White, una mujer que nosotros consideramos profeta. Ahí está, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No son cosas mías, son cosas de Dios. Los dos características maravillosas de aquellos que hacen la voluntad de Dios y contra los cuales el enemigo de Dios está enojado, esas dos características son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su espíritu de profecía. Si tú guardas los mandamientos de Dios, entonces tienes que guardar el sábado y no el domingo. Porque los 10 mandamientos dicen que guardemos el séptimo día y el séptimo día es el sábado, no es el domingo. Así que, hermanos, ¿por qué no considerar a la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia verdadera? La Biblia lo dice. Las características, todas las que hemos visto, las 8 características que hemos visto, la iglesia adventista del séptimo día, por la gracia y la misericordia de Dios, las tiene. Esta es la iglesia verdadera. Así que, mis hermanos, no basta con que una iglesia tenga 1, 2 o 3 características, las debe de tener todas. Porque si no tiene 1 o 2, entonces ya no es la iglesia verdadera. Así que, ¿por qué no considerar la iglesia adventista?
O tal vez algunos de ustedes dirán, pastor, pero es que la iglesia adventista son muy poquitos. Ni los conocemos. Yo cuando he ido a un lugar y ando preguntando por la iglesia adventista, nadie la conoce. Son bien poquitos. Si nosotros leemos con atención la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, nunca ha sido la mayoría. Es ¿cómo dijo hermano? Es un remanente. ¿Y qué es un remanente? Es un residuo, es lo que queda. Es más, miren, de la iglesia adventista va a salir un remanente. Todavía ese residuo, un pequeño grupo, de ese pequeño grupo va a salir otro pequeño grupo. Ojalá y estemos ahí en ese grupo. Pero nunca ha sido la mayoría. Para aquellos que dicen, no, pues es que pues la iglesia fulana es la mayoría, esa es la verdadera. No, Señor, nunca ha sido la mayoría. Jamás. Desde que el pecado entró a la tierra, el Señor ha tenido representantes aquí, pero nunca han sido la mayoría. Siempre ha sido un pequeño grupo. Y esta iglesia, hermanos, esta iglesia, según la palabra de Dios, está destinada para ir al cielo con Cristo Jesús. Yo quiero ir al cielo con Jesús. Yo quiero ir. Por eso estoy aquí. Porque estoy convencido de que esta es la iglesia verdadera. Sin ningún rasgo de jactancia ni de presunción, con humildad y sencillez lo digo en el nombre de Jesús, esta es la iglesia verdadera. Esta iglesia es la que va a triunfar. Esta iglesia es por la que viene Cristo Jesús. Pero ayer dijimos que para estar con Jesús necesitamos dar un paso indispensable. ¿Cuál es ese paso? El bautismo. Y yo ayer hice la invitación. Y algunos platicaron conmigo ahí atrás. Pero si hay alguien aquí en esta tarde que quiere pertenecer a esta iglesia y estar con Cristo Jesús y bautizarse en el nombre de Jesús en esta iglesia, yo lo invito a que se ponga de pie y venga aquí adelante. ¿Hay alguien? No tenga temor. Cristo Jesús nos está invitando. Es la voz de Jesús. No es la voz del pastor. Yo soy un ser humano, pecador, igual que todos. Pero el Señor puede usarme y a través de mí hacerte a ti la invitación. Si hay alguien que quiera bautizarse, porque está convencido no solamente de que esta es la iglesia verdadera, sino de que Cristo Jesús le ama y se quiere entregar a Él, póngase de pie, por favor. Tal vez has sentido el llamado ya desde antes. Tal vez has estado batallando ya en tu vida, en tu pensamiento. Es probable que has estado luchando con esa idea, pero por una o por otra razón no te has bautizado. Hoy el Señor Jesús te da nuevamente la oportunidad de bautizarte. ¿Y saben por qué? Porque el Señor te quiere salvar. Nada más por eso. ¿Qué me gano yo cuando te bautices? Económicamente nada. Pero gano una satisfacción muy grande. Ver a las personas bautizarse. Por eso yo te invito, hermano. Si quieres entregarte a Cristo Jesús, no lo postergues. No dejes a Jesús ahí llamando a la puerta. Haz caso a su voz y colócate de pie. ¿Hay alguien? No tengan miedo. A veces pensamos en ¿qué dirá mi esposo o mi esposa? ¿Qué dirán mis amigos?
¿qué va a pasar? Si con mi papá, mi mamá me van a regañar, me van a llamar la atención. Es probable que sí. Pero siempre que alguien se bautiza, Jesús se compromete a protegerlo, a guiarlo y a estar con él. No te garantizo que no vas a tener problemas. No te los garantizo. El pueblo de Dios siempre ha tenido problemas. El diablo se encarga de perseguir al pueblo de Dios. Esas personas por ahí que andan predicando, entrégate a Jesús y todos tus problemas se solucionarán. Vas a tener toda la paz del mundo. En cierta medida tienen razón, pero no es así. Porque tú cuando te entregas a Cristo Jesús, el enemigo se enoja y te hace la guerra. Pero si permaneces fiel a Jesucristo, Jesús te da la victoria. ¿Hay alguien que se quiera bautizar? ¿No hay nadie? Yo sé que hay algunos que están ahí luchando en su lugar y que están nerviosos y que me pongo de pie o no me pongo de pie y es que no puedo y algo me detiene. Pero yo te invito para que en el nombre del Señor Jesús te levantes y vengas aquí. Es la más grande bendición y la más grande decisión que tú puedas hacer. ¿Hay alguien? Yo quiero hacer una oración especial. ¿Tenemos algún canto especial? ¿Sí? Vamos a escuchar el canto especial. Y si mientras nuestro hermano está cantando, sientes el llamado de Dios, ven aquí al frente. Cuando sientas en tu cuerpo una extraña sensación que te envuelve poco a poco y te acaricia con amor, ya no huyas más, mi hermano, que es el Espíritu de Dios que llegó a ti. Si la vida te sonríe y de la mano vas con él, si a cada momento hablas del poder que existe en él, ya no dudes más, mi hermano, que es el Espíritu de Dios que llegó a ti. Espíritu, ven, inúndame otra vez con tu amor. No te alejes, quédate en mi corazón. Oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, te voy sintiendo, cómo vas tú recorriendo, mi alma entera se estremece, algo hermoso estoy viviendo, eres mi afán, lo que más quiero, oh Espíritu de Dios. Si la vida te sonríe y de la mano vas con él, si a cada momento hablas del poder que existe en él, ya no dudes más, mi hermano, es el Espíritu de Dios que llegó a ti. Espíritu, ven, inúndame otra vez con tu amor. No te alejes, quédate en mi corazón. Oh Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios, te voy sintiendo, cómo vas tú recorriendo, mi alma entera se estremece, algo hermoso estoy sintiendo, eres mi afán, lo que más quiero, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Qué le vas a decir? No, Señor, todavía no. Es que me da pena. Es que no me siento listo. ¿Qué le vas a decir al Señor? Es el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que se quiera bautizar? Venga, no se detenga. Dice la palabra de Dios que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Y si tú te paras, los ángeles van a aplaudir. ¿Hay alguien que quiera venir aquí? Pásale, hermano. Pásale aquí. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Diego. ¿Alguien más? ¿Qué le quieres decir al Espíritu Santo que te está llamando hoy? ¿Hay alguien más? No tengan temor. El amor de Jesús por ustedes es muy grande. Él los espera con los brazos abiertos, porque Él los ama. ¿Alguien más que quiera pasar aquí? Voy a esperar todavía un rato más. Si alguien quiere pasar, venga, no se detengan. A lo mejor están pensando en el trabajo, o están pensando en los amigos, en la familia. Yo no sé qué tanto puedan pensar, pero cualquier cosa que piensen, lo que sea, por grande que sea, el amor de Jesús es mucho más grande que eso. ¿Alguien más quiere venir aquí al frente? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, tu amor es muy grande por nosotros. Hoy el Espíritu Santo se ha movido aquí de una manera extraordinaria. Y Diego ha sentido ese toque maravilloso. Estoy seguro que otras personas más lo han sentido. No sé por qué nos separaron. Tú sabes quiénes son, Señor. Pero aunque no se hayan levantado, que estén dispuestos a bautizarse. No dejes de tocar sus corazones. Tú quieres salvarlos. Quieres que estén contigo en el reino celestial. Quieres que pertenezcan a la iglesia verdadera. Son de esas ovejas que están en otro redil tal vez, pero las quieres traer a tu redil verdadero. En tus manos los dejo, Señor, para que pronto se puedan bautizar. En el nombre de Jesús.